Mi nombre es Pablo Ferrari, trabajo en el colegio María Claudia Falcone de hace unos 2 años y la idea un poco que tengo de la matemática es que en general, como dice Adrián Paenza, se entra por la puerta equivocada, se la rechaza porque se la presenta como, en primer lugar, como una imposición sin una fundamentación de sus utilidades, de las pasiones y los divertimentos que puede generar, y por otro lado se la enseña como un lenguaje abstracto que muchas veces se dan aplicaciones a modo de excusas. Es decir, no se la presenta como una herramienta de la realidad, sino como una imposición. En este sentido es muy interesante que las corrientes más modernas en pedagogía de la matemática proponen la resolución de problemas como forma de entenderla más integralmente para luego formalizarla. Es decir, cuando uno hace una abstracción matemática, cuando uno enseña matemática pura, queda solamente el aspecto del lenguaje, de las magnitudes, cómo se relacionan las magnitudes en general. Y eso muchas veces no contribuye a la propia comprensión. Yendo a un ejemplo cotidiano, cualquier alumno, cualquier persona, aún sin cursar el colegio secundario, mejora su vocabulario y su lenguaje porque necesita la palabra para expresar sus pensamientos. La palabra la usa todo el tiempo. En el caso de las matemáticas, a lo sumo se la usa 5 veces por semana, 5 horas semanales, y en alguna cuenta para comprar algo, para obtener un vuelto, y quizás no mucho más. Sin embargo, muchas veces uno se encuentra ante situaciones que podría usar esas herramientas matemáticas y las desconoce. Muchas veces las desconoce no porque no estén en los programas, no porque los profesores no las hayan presentado en las aulas, sino porque se presentaron de manera abstracta, que es algo que no contribuye pedagógicamente a fijar los conceptos. El otro día hablaba con un chico que en general no le gustan las matemáticas, es de un colegio de Retiro, del Mujica, que queda cerca de la Villa 31, en general va esa población, y me decía por qué la matemática no le gustaba. Arregló seguido, le pregunté si estaba dispuesto a deducir la siguiente situación. Se jugaba un cuadrangular de fútbol, es decir, había 4 equipos, cada equipo jugaba con el otro una sola vez, y el problema a resolver era el siguiente. Todos los equipos habían ganado un número diferente de partidos, pero todos los equipos habían hecho 3 goles. Si esa situación podía existir, y de existir, si se podía saber cómo habían sido los resultados de los partidos. Al principio se quedó pensándolo, vimos la forma de resolverlo y se quedó maravillado de que eso se podía deducir y que él podía aplicar determinadas herramientas matemáticas para su centro de interés, que es el fútbol. Te contaba recién, y ya lo habíamos hablado con anterioridad, en más de una oportunidad a distintos cursos les hice una propuesta, un trabajo práctico abierto, que definieran un tema de interés cualquiera y que vieran cómo se le cruzaba la matemática. Es decir, muchas veces me preguntaban, bueno, ¿la matemática y tal tema? No, tal tema y la matemática, que no es lo mismo. La idea es ver cómo, como lenguaje de las magnitudes, como herramienta que sirve para como herramienta formal para manipular magnitudes, para prever, para generar predicciones, la matemática puede servir prácticamente para todas las áreas, sea para preparar una receta de cocina, para prever acontecimientos climáticos, económicos, físicos.
Hay temas a los que se les cruza la matemática, que hace mucho están muy bien tratados y con mucha profundidad, y que salieron para distintos cursos. Por ejemplo, la música y la matemática, que es inmenso lo que hay para abordar. De hecho, con vos, Mónica, fuimos con cuarto tercera a una jornada donde se presentaban distintos tipos de relaciones, y eso apenas era una apertura del tema. Hay chicos que hicieron trabajos realmente asombrosos, muy buenos, y que no tenían idea de podía ser tan vasto el aporte de la matemática para el estudio de la música. Discúlpame, ¿cómo fue la consigna que le diste? La consigna era cualquier tema que te guste y la matemática. La pregunta era cualquier tema, absolutamente cualquier tema. Porque el problema no era poner un menú de temas predeterminado a los que uno estuviese seguro cómo se le aplica la matemática, sino apostar a ver en cualquier tema, absolutamente cualquier tema, cómo se le cruzaba la matemática, más o menos. En ese sentido, quizás los de música, como están muy bien tratados, hay mucha bibliografía y hace mucho, se encontró información abundante. También en lo que respecta a la parte plástica del arte, también eligieron mucho los chicos. También eligieron deporte, que también hay mucho en el tratamiento desde los juegos con pelota hasta la parte estadística, la parte de movimientos. Quizás a mí uno de los que más me llamó la atención fue que una chica insistió en que va a estudiar, no me acuerdo exactamente la profesión, pero algo así como peritaje forense, y buscó en profundidad, buscó bastante, evidentemente por lo que encontró, y veía que es imprescindible la matemática para lo que ella quiere estudiar. Otro de los casos que me llamó la atención fue una chica que, un poco para que yo le negara la posibilidad, me dijo que lo que le interesaba era la marihuana, y si podía hacer el trabajo sobre eso. Yo le dije que sí, que por supuesto, era cualquier tema, y la matemática. Trabajó sobre ese tema, encontró muchas cosas, y entre otras, peligros cuantificados que desconocía, que le causó bastante impacto. De todos modos, el trabajo es bueno, no solo por los peligros que le podía ocasionar la marihuana, porque también vio aspectos positivos en los que se usa médicamente. Pero lo interesante de la situación fue que la propuesta que me había hecho era para que yo la rechace, y veo que no solo no se rechazó, sino que había un campo de investigación bastante vasto. Se ha hecho sobre danza, bueno, lo de deporte ya lo mencionamos. Lo interesante de este tipo de trabajos es que por primera vez empiezan a ver a la matemática desde otro ángulo, no como una reina que se impone sin necesidad, sino como una herramienta imprescindible para su campo de acción. Ahí empieza otro mundo, porque ya uno a un punto tiene que empezar a desear que le enseñen matemática para desarrollar su campo de acción. De hecho, salvo para los matemáticos, la matemática es una herramienta. Por suerte existen los matemáticos que nos proveen a los demás de herramientas para el resto de las disciplinas. Hubo trabajos también respecto a, ahora que la veo a Patricia acá, sobre literatura, sobre las palabras, cómo se relacionan las palabras y las magnitudes, cómo se cruza en la literatura de manera implícita en todo lo que es la gramática, pero también en grandes cuentos. Por ejemplo, hace poco un compañero leyó, como entrecruzamiento de literatura y matemática, el cuento de Rodolfo Walsh,
4 portugueses o 3 portugueses y un paraguas, bajo un paraguas, es la expresión del nombre, donde donde Welsh demuestra su capacidad analítica que va a desarrollar mucho después en sus grandes obras periodísticas. Pero lo interesante también es que con problemas de lógica, donde no hay cuentas, los chicos tienen muy asociada la matemática a las cuentas, se pueden concluir en ideas muy interesantes. Bueno, por eso me parece que, por mi experiencia personal, por la bibliografía que hay, por la de otros colegas, hay muchísimo escrito, muchísimos excelentes trabajos sobre didáctica y pedagogía de la matemática, pero por suerte es algo que recién empieza. Muchas gracias.